Estimados televidentes, un gusto saludarlos como siempre. Gracias por acompañarnos aquí en La Buena Educación. Fíjese que antes de cualquiera de los apartados de este programa que vamos a tratar con el ingeniero Gastón Luzano, no puedo dejar de lado decirle a usted que estamos esta semana por celebrar el 105 aniversario de la Revolución Mexicana. Aquí le vamos a pedir a nuestro productor, camarógrafo, floor manager, etcétera, que nos ponga las escenas más interesantes, más conmovedoras del movimiento de la Revolución Mexicana, para que vea usted que no nada más en el mundo ocurren asuntos difíciles de soportar. La Revolución Mexicana fue una muestra de ello, igual que la lucha de la independencia. Y luego nos vamos con el ingeniero Gastón porque tenemos temas muy interesantes. Tenemos que hablarle de Universitas, Instituto Superior, que le está ofreciendo un buen fin durante los meses de noviembre y diciembre para que usted venga y se inscriba sin costo alguno. Y por otro lado abordaremos los temas internacionales que ya son del dominio de la opinión pública. Caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Ay, ay, al morir de dolor relinchaba, como les lloraba cuando se murió. Así mero, paisano. Pancho Villa te llevo grabado en mi mente y en mi corazón. Y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Ay, ay, siempre anduve como fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón. Sí, señor. ¿Usted es un profesional capaz de abrirse a nuevos conocimientos que el programa de maestría ofrece? En Mexicali se encuentra Universitas y su propósito es formar profesionales en las diversas disciplinas del campo educativo. Universitas, con doctorado en investigación educativa para la intervención, maestría en docencia para la intervención en la educación media superior, especialidad en diseño y evaluación pedagógica y otras maestrías más. No deje pasar más tiempo. Universitas. ¿Algo de esto te parece familiar? Mientras Andrea cuida a su hermano, Ricardo cuida sus estudios. Mientras Gustavo recibe un ascenso, Mónica pierde una gran oportunidad. Mientras Susana cuida a su abuela, Antonio cuida su salud. la responsabilidad debe distribuirse entre todos los miembros de la familia. Baja California con oportunidades para todos. Gobierno del Estado. Bueno, mire, por supuesto que acá nuestro floor manager, nuestro jefe de cámara, nuestro productor y todo lo que usted se pueda imaginar en términos de producción televisiva, pues nos va a presentar, ya vio usted el spot de Universitas, pero queremos decirle que nosotros, pensando en el buen fin, le dimos un sentido social, un sentido educativo, un rumbo que tiene que ver con la calidad de la educación que por décadas la hemos estado buscando. Y bueno, pues nosotros tenemos en este buen fin de noviembre hasta el 17 de diciembre la oportunidad de que usted se inscriba en Universitas, Instituto Superior de Posgrado,
gratis. Usted puede venir a inscribirse y no le va a costar absolutamente nada. Es una oportunidad que estamos nosotros tratando de ofrecerle para que se venga a inscribir y pueda cursar un doctorado en investigación educativa para la intervención. Y bueno, por supuesto que esperamos tener ya para esa fecha un doctorado diferente también, con énfasis en formación de profesionales de la educación. Le ofreceremos también la maestría en didáctica y evaluación para el liderazgo educativo. No las pierda de vista, todas estas se las vamos a repetir, que es parte del Buen Fin. Además, puede usted inscribirse en la maestría en docencia para la intervención en educación media superior. Aprovéchelo, por favor, vale la pena. Y, por supuesto, la especialización en diseño y evaluación pedagógica. Bueno, vamos a repetírselo a usted. Si usted tiene su licenciatura y desea cursar la especialización en diseño y evaluación pedagógica, al terminar esto en un año, usted puede aspirar a cursar cualquiera de nuestros 2 doctorados que tenemos aquí en Universitas. Si usted desea hacer una maestría para poner mucha atención en el asunto de los aprendizajes, porque la tarea específica del enseñar a aprender, de aprender qué saber, de saber qué aprender, pues está en manejar estratégicamente la didáctica y la evaluación para el liderazgo educativo. Por eso tenemos una maestría que se ocupa específicamente de este tema tan importante que es la guía del aprendizaje, de los aprendizajes, mediante una didáctica especializada, actualizada, contemporánea, que le permita a usted acceder a los conocimientos para darlos con mayor facilidad a sus estudiantes. Y bueno, por supuesto que ahí no se elude de ninguna manera las TICs, las técnicas de la información y la comunicación para favorecer el desarrollo educativo. Llamen usted, por favor, al 567-4820 para darle a usted toda la información que desee, y por supuesto puede accesar a nuestra página web, en donde usted va a encontrar ahí todas estas materias, todas estas carreras de posgrado. Y bueno, usted ingresa a universitas.is@hotmail.com, que es el Facebook, el correo de Universitas, es el correo de Universitas, discúlpeme, y también puede entrar a la página web, que es www.institutouniversitas.mx, o bien, ahora sí, al Facebook, que es www.facebook.com/universitas.is, y ahí encontrará usted una información más que completa de este tema tan interesante que es el Buen Fin, para que usted como profesional de la educación, bueno, pues logre sus objetivos. Ya sabe usted que la reforma educativa a veces tiene un grado de política que no nos deja a los maestros avanzar como quisiéramos, pero que si nos sobreponemos a esa específica forma de aplicar la reforma educativa y la entendemos en otro sentido de superación, de mejoramiento de nuestros perfiles, de favorecer la calidad de la educación y cumplir con todas las reglas de la evaluación educativa, tanto para el docente como para los estudiantes, pues las cosas van a mejorar muchísimo. Bueno, discúlpeme, yo quería hablarle antes de los grandes conflictos de este tema de Universitas, Instituto Superior de Posgrado, para que usted venga y aproveche este Buen Fin de fin de año. ¿De acuerdo? Lo esperamos. 567-4820. Y nuestra página web, por supuesto, así como la página de Facebook, que está a sus órdenes. ¿Usted es un profesional capaz de abrirse a nuevos conocimientos que el programa de maestría ofrece? En Mexicali se encuentra Universitas y su propósito es formar profesionales en las diversas disciplinas del campo educativo. Universitas, con doctorado en investigación educativa para la intervención, maestría en docencia para la intervención en la educación media superior, especialidad en diseño y evaluación pedagógica y otras maestrías más. No deje pasar más tiempo. Universitas. ¿Algo de esto te parece familiar? Mientras Andrea cuida a su hermano, Ricardo cuida sus estudios.
Mientras Gustavo recibe un ascenso, Mónica pierde una gran oportunidad. mientras Susana cuida a su abuela, Antonio cuida su salud. la responsabilidad debe distribuirse entre todos los miembros de la familia. Baja California con oportunidades para todos. Gobierno del Estado. Ingeniero Gastón, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Buenas aquí tardes, en Carlos. La Buena Educación. Claro que sí, son buenas tardes para cualquiera que vive la tranquilidad, la paz, la relación social equilibrada, etcétera, pero no podemos decir lo mismo de lo que está ocurriendo en el mundo, mi estimado Gastón, que ha hecho que todo el mundo se acuerde de la Marsellesa. Sí. A los enfants de la patrie, Héctor de Gloria y Tarribé, contra sí. nú de la tiranía. París está empanicado. Sí. Parece que no, pero sí. Eso que pasó el viernes 13, fíjate, un viernes 13. Viernes 13. Pues tiene a París y a muchos países, no nomás Francia, pues con advertencias de terrorismo, Estados Unidos, Inglaterra, España. Y bueno, hasta se dice que en México, pero pues en México somos muy tranquilitos, ¿no? Pues quién sabe. No le debemos nada a estos señores terroristas, así es que si acaso les mandaremos a algunos señores jóvenes por allá que están idiotizados con esas ideologías, ¿verdad? Pero fíjate que nosotros los mexicanos, hemos sido en medio de nuestras limitaciones prudentes por azares del destino, por apatías, por liderazgos equivocados, por todas esas cosas. Mira, nosotros no tenemos que suspirar porque nos vengan a invadir para que nos quiten el petróleo. Ya no los quitaron. O territorios. O territorios. Ya no los quitaron. Ya no los quitaron, ya se lo llevaron todo. Mira, el petróleo en Texas, el petróleo en California, el petróleo en el Golfo de México, pues ya lo tienen los señores Pues sí. que invadieron aquí el Es país. que no somos imperialistas, colonizadores, No. Somos como esas potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, No, pues ellos- mismo, ¿no? España, ni se diga España, ¿no? Fíjate, imagínate si Son tuviéramos, los imperialistas colonizadores. si tuviéramos todo ese emporio de riqueza que ahora disfrutan los Estados Unidos de nuestros territorios, pues Siria nos quedaría chiquita. Claro, hombre, ¿Te olvídate. imaginas? Ahí se tiene de todo, ¿no? Sí, porque ese es en parte, además de que el conflicto es histórico, tiene una connotación bíblica muy directa en cierto sentido. La complicación más Pues directa sí. es la riqueza petrolera. Pues sí, es el problema de los conflictos, tienen una motivación. Los imperialistas, vuelvo a decir, empiezan a pues codiciar esos tesoros, ¿verdad? Como así vinieron a América pues por los oros y por las especies y por lo que tú quieras, ¿no? Pero venían por algo. No, pues también venían que, mira, aquí estuvo la cuna también de algunos franceses explotando nuestras minas. Así es. Para que no pensemos que nosotros la pasamos muy suave. No, ellos vinieron tranquilamente. La Shell Oil Sí. de holandesa. Holandesa, y sacaron los metales y se los llevaron, y todo en sana paz. Sí. No teníamos califatos. Tranquilos, somos tranquilos, somos Tranquilos. tolerantes. No teníamos un califa que pudiera defender o No, por eso o transitar. aquí no hay un riesgo de terrorismo en sí en el país. Lo que sí se ha investigado, y parece ser que es cierto, que jóvenes mexicanos se han entusiasmado con ese tipo de ideologías radicales involucradas en las religiones, ¿no? Sí. Las nuevas cruzadas ahora, antes era a morir en nombre de Cristo, a matar en nombre de Cristo, ¿no? Y ahora pues ¿te acuerdas cuando andábamos buscando el Santo Grial, cuando andábamos allá en todas esas aventuras? Ese tipo de conflictos y estas reacciones de ninguna manera justificable, porque los pleitos pues yo no los justifico nunca, ¿no?
porque todo se pudiera arreglar como seres humanos con una buena educación, ¿verdad? Con una buena educación, como quiera se pone uno a platicar. Por eso se inventó la política también, ¿verdad? Cuando se inventó con esos términos. Lástima que se... Oye, pregúntale a Gengis Khan cómo manejó la política. Ese fuerte se plantó en los territorios que quiso y para evitar los pleitos militares. Se supone que la política era eso, pero lástima que también se desvió, como toda situación humana, ¿no? Desgraciadamente, y esto nunca se va a acabar, porque es desde que se tiene conocimiento, el hombre es peleonero y ambicioso y codicioso, es parte de nuestros pecados, ¿no? Como seres humanos. Ojalá que todos estos pecados, nuestro camarógrafo que es experto en qué diríamos, lleva a decir una barbaridad, pero mejor me abstengo. En información. En información sanamente, ¿no? ¿Para qué le buscamos? Investigación de la información. Sí, en investigación de la información, para que nos ponga todas esas escenas dramáticas de lo que vivió París, una ciudad cosmopolita, muy internacional, turística por excelencia, en donde, como tú platicabas, bueno, pues se vieron muchos asuntos difíciles, tanto en el estadio de fútbol, en ese encuentro, como en las discotecas, en los restaurantes, en el Bataclan. Donde pecamos los seres humanos, ¿verdad? Por divertirnos. Sí, así, con esa justificación se dice que el Estado Islámico esos puntos los atacó. Pero yo creo que ahí hay un mal de intereses, ¿verdad? No, es un mal de intereses. Aparte del odio que genera esto, pues hay un conflicto de interés ahí, porque la zona donde está el Estado Islámico es una zona muy rica, ¿verdad? Totalmente. Muy rica, está llena de petróleos y de gas, ¿no? Sí. Y en los documentales lo vamos a ver, ¿verdad? Ahí, fíjate, ¿verdad? que no quisiera yo acordarme de los tiranos, porque pues ya tenemos un buen puño de estas gentes, pero cuando el Saddam Hussein estaba ahí, que todavía no le inventaban las armas químicas mortales por necesidad y destructivas y todas esas cosas, había un cierto control, había un cierto control de esas áreas tan conflictivas, porque son pequeños países, pero que están hirviendo de rencillas, están hirviendo de rencores, de situaciones ancestrales. Sí, lo que pasó allí fue que llegaron los imperialistas, mataron y quitaron al líder y dejaron un vacío de poder que fue llenado otra vez por los ciertos grupos que siguió el conflicto, y se generaron los grupos esos terroristas como lo era el Al-Qaeda, el Estado Islámico que es el grupo terrorista que está ahorita atacando, pues es una derivación viene de ahí, de Al-Qaeda, ¿no? Sí, y no te acuerdas bueno, viene de ahí de él, no te acuerdas del califa, el nombre del califa, que no, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que hace falta un califa con más energía que pueda controlar toda esta situación conflictiva, un cacicote enorme, ¿no? Mira, porque desaparecieron las figuras de Arafat, desapareció la figura de Saddam Hussein, pues, ¿qué te diría? ¿Y no fue solución? Pues no. No, porque aparecieron otras figuras, pues. Otras figuras. Porque, te digo, dejaron un vacío de poder, no pusieron orden. Ellos están controlando posiblemente los recursos nada más, pero el desorden que hay ahí no lo controlaron. Es terrible que la humanidad, los seres humanos que se pierden, bueno, como los que se perdieron en la Segunda Guerra y en la Primera Guerra Mundial, y en la que se perdieron en todas las guerras de los seres humanos, que terriblemente se han enfrentado unos contra otros, como fue la invasión de los hunos de Atila, que llegó hasta frente a Roma, la invasión de los romanos a todos los territorios conocidos, otro imperio, la invasión de los griegos, por donde les dio también su gana hasta el Asia Menor, y bueno, no se diga de los árabes, que tampoco son precisamente una madre de la caridad, que también invadieron el sur de Europa, entre ellos España y sur de Francia, y muchos, los moros de España. Los moros en España, precisamente.
Entonces, bueno, todo esto es producto de la muy, muy connotada y reconocida ambición de los seres humanos. Esos son los pecados del hombre. No hay... Va a seguir. Entonces, yo no creo que con una respuesta bélica se vaya a resolver y vaya... Posiblemente acabemos con estos grupos, aparentemente, pero van a salir otros. Entonces, la inteligencia es la que debería de controlar esto. Si esto pasó en Francia, fue porque se descuidaron de alguna manera, porque todos los días en alguna parte hay, ¿verdad? La posibilidad del terrorismo. En Estados Unidos ha habido muchas alertas por terrorismo, los han controlado después del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Ya no ha habido esa invasión de terroristas. No porque no hayan querido atacarlos, sino porque con inteligencia han parado esas cosas. Entonces, y ahora en París, pues también, pues en enero nada menos, hubo 19 muertos, atacaron una revista, el Charlie Hebdo, acaban de pasar en Francia eso, y se oían noticias de que detuvieron a fulanos y a sutanos constantemente, lo que hubo en Madrid, lo que hubo en Londres, en el metro de Madrid, ¿verdad? Entonces, con inteligencia se debe controlar, pero van a seguir sucediendo. Y yo no creo que la respuesta sea militar, porque pues no pasa nada, ¿no? Pues sí, y bueno, ¿qué te parece? Vamos a un espacio para luego entrar un poquito con el yidaísmo y el terrorismo aquí en México, unos 3 segundos, pero luego nos vamos a ir directamente a lo que habíamos comentado hace unos minutos, que es la crisis que vive Siria precisamente. Y bueno, a ver si nos aprenden algo a nosotros. Nosotros nos dejamos robar. Que se lo lleven. Y luego después lo recuperamos, ¿no? Como lo estamos recuperando ya, ¿verdad? Estamos invadiendo. ¿Cuántos millones hay ahorita allá en California? Yo no sé. Y en Nuevo México y en Texas. Sí, hay ciudades en Estados Unidos que tienen más mexicanos que en México. Pues que se lo lleven, que nos lo cuiden. Luego ya vamos por ahí, y que lo hagan próspero y rico, ¿verdad? Luego vamos por ahí. Y ahí vamos nosotros a disfrutar de las ganancias, de lo que con todo y intereses. Claro, por supuesto. Vamos a un espacio, regresamos. ¿Usted es un profesional capaz de abrirse a nuevos conocimientos que el programa de maestría ofrece? En Mexicali se encuentra Universitas y su propósito es formar profesionales en las diversas disciplinas del campo educativo. Universitas, con doctorado en investigación educativa para la intervención, maestría en docencia para la intervención en educación media superior, especialidad en diseño y evaluación pedagógica y otras maestrías más. No deje pasar más tiempo. Universitas. ¿Algo de esto te parece familiar? Mientras Andrea cuida a su hermano, Ricardo cuida sus estudios. Mientras Gustavo recibe un ascenso, Mónica pierde una gran oportunidad. Mientras Susana cuida a su abuela, Antonio cuida su salud. la responsabilidad debe distribuirse entre todos los miembros de la familia. Baja California con oportunidades para todos. Gobierno del Estado. Muy bien, Gastón, pues ¿qué te parece si ahora ya de haber hecho todo este revoltijo, fue como un menage, un menage, un caldo de albóndigas, no sé qué más, collage, un collage, pero ¿qué te parece si nos vamos ahora a escuchar esta crisis que vive Siria en voces muy especializadas que trae ahí nuestro camarógrafo, productor, en especial? ¿Desde dónde lo trajiste? Muy ilustrativo, por cierto. ¿Lo trajiste de España o de Francia? ¿Dónde lo trajiste? Un amigo español. Sí. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno. Y para no andar confundiendo religión con razas, ¿verdad? Por ejemplo, que ¿no? se vea derechito, ¿no? Que se vea cómo es el asunto. Muy bien, vamos a ello y regresamos luego. Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante,
Tiene 1/3 de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural. Según algunos, el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es increíble. La civilización en el planeta empieza en 3 sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos, pero es donde empieza todo, aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y de hecho acoge a las 2 anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es brutal, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Los persas, los griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en 2 y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de muy lejos en Asia, junto con Gengis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial. 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. Y por primera vez vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa estos países? Bueno, lo que te voy a contar es alto secreto. O lo era en 1916. Este súper secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro. En su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control, con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar. Y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una bomba de relojería. Y mientras, ¿qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época, aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo, Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad. Los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Bueno, pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales. Suníes, la mayoría, y chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y los jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%.
En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y ejército mosquea a la población suní, y ese sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama, en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere, y le sucede Assad hijo. Ante las presiones, libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal, y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive repartido por varios países de la zona, comienzan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes, y además laicos, o sea, no religiosos, son el gobierno de al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país, y está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria, o FSA en inglés, junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forma una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante. Aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también lo hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, Irán y China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia. Gran Bretaña era Gran Bretaña. Pero es que hace 200 también, y hace 300 también, y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años, y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras, se las impusieron. Europa dividió Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino, pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'ath, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, lo que producen es una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. ISIS usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? Bueno, pues acabamos de escuchar esta información tan completa, tan explícita, en donde nos dejen claro que la situación pues tiene un mensaje ancestral, histórico, bíblico,
pero también por otro lado tienen los yacimientos petroleros. Sí, los intereses, la codicia del ser humano. ¿Para qué nos hacemos, no? Sí, en realidad sí se dice pues que este grupo terrorista, los ISIS ¿cómo se llaman? Estado Islámico. El Estado Islámico, ¿no? ISIS State. El yidaísmo por un lado y el Estado Islámico en su totalidad. Están reclutando jóvenes, pero les están pagando bien, precisamente porque tienen riqueza petrolera, sí. Y de gas, y entonces no está tan fácil de entender que son ideologías nada más. Los jóvenes se idiotizan con ese tipo de ideología, porque el joven es muy fácil de irse con ideologías, pero en realidad está atrás también la ambición del ser humano, ¿no? Claro, porque no se puede evitar pensar en todos esos elementos que llaman la atención de Rusia, que llaman la atención de Inglaterra, que llaman la atención de los Estados Unidos. Pues claro que los jóvenes pueden ser motivados por estas circunstancias tan especiales que tienen que ver más que con las cuestiones de Mahoma, más que con ideología y religión, ideológicas o religiosas, pues tienen que ver con un materialismo espantoso. Sí, pues eso es lo que pasa. Pues ahí está el caso de Al Qaeda, pues primero lo apoyó Estados Unidos en sus tiempos, ¿verdad? Y después se le cambió, ¿verdad? Cuando apoyaron a los afganos contra los rusos. Pues Estados Unidos era amigo de los talibanes y de los talibanes, porque eran los que estaban peleando contra los rusos, ¿no? Y después se les voltearon, y todo por la cuestión de los intereses, ¿no? O sea, Guerra Fría en aquel entonces, Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Entonces, ahí está, y así está pasando aquí exactamente lo mismo. Sí, no se puede omitir que, bueno, quiérase o no, Francia pues también es un país que tiene pues colonias, que tiene colonizaciones. Es imperialista pues, también. La Martinica aquí cerquita, aquí en el Atlántico, en Latinoamérica, francés, por decir uno nomás, ¿no? Claro que no estamos nosotros absolutamente de acuerdo con la pérdida de vidas, con el sufrimiento de tantas criaturas inocentes, de tantas personas que no tenían nada que ver en el asunto, mexicanas, algunas personas nuestras, ellas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso, pues no debe ser, no se puede aceptar. Pero, no, a mí me gustaría que la gente viera que qué bueno que México no está metido en esa situación pues, de conflictos de intereses, es a lo que me refiero, ¿no? Pues, tú hablaste ahí, nosotros, como dijimos, nos dejamos que nos quitaran territorios y petróleo y todo, ¿no? Y ya lo conquistaremos, ¿no? Ya lo conquistaremos, ¿no? Lo estamos conquistando. Con la población migrante, claro que algunos pobres pues reciben demasiados golpes de los señores que vigilan las fronteras o de cualquier policía abusivo que le da su gana, que ya ves cómo han golpeado y maltratado a nuestros connacionales, ¿verdad? Pero bueno, tipos son duros pues, y son guerreros, pues. Es su ideología. Como pues, espartanos en aquellos tiempos, ¿no? Fíjate que me parecen más bien como gusanos. Pues estaría bien. Tú dices Esparta. Analizarlo, ¿no? Hay que hacer un análisis. Bueno, ahí está ese video muy interesante, realmente vale la pena que usted lo vea el miércoles, lo vuelva a ver el sábado y que le quede claro el panorama internacional que se está viviendo y que pues no es un asunto que va a verse y dejar pasar, va a seguir, ya ves aquí en México. No, va a seguir. Aquí en México están ya emboletándonos con algunos comentarios que hace el periódico, pues no sé si será el Excelsior o quién será, pero lo hace... El comentarista es Raimundo Riva Palacio. Enrique Aranda Raimundo Riva Palacio, es el que dice que aquí hay una vinculación de los terroristas con el narcotráfico. Sí, y que han salido gentes de aquí para engordar las filas de los señores estos del Islam. Del Islam, pues del Estado Islámico. Lo pongo un poquito en tela de duda, pero aquí dice que el terrorismo islamista opera en nuestro territorio y parecen dispuestos ahora sí, algunos que tienen la responsabilidad de atender la alerta encendida
por múltiples especialistas nacionales y extranjeros que desde muy diversas perspectivas han advertido sobre posibles vínculos entre el yihadismo y, por ejemplo, los cárteles del narcotráfico. ¿Y les gustaron los cárteles del narcotráfico de Sinaloa? No les gustó de otro rumbo, ¿no? No, bueno, pues es lo que dice. es el más poderoso en México. Sí, sí. Es lo que yo creo que sí. Es que penetran, el cártel de Sinaloa ha penetrado a Europa, pero con una gran tranquilidad. Y Asia, ¿no? Sí. Asia también, pero pues te digo ahorita donde está el conflicto es ahí en Europa, ¿no? En Europa, sí. En Europa, sí, es cierto lo que tú dices. Entonces se basan en ese tipo de células para penetrar allá también, pues. Entonces les dan su lanita a los narcotraficantes, de donde se nutren estos señores también, ¿verdad? Pues ahí nos llegan ahora una alerta aquí del yidaísmo terrorista aquí en nuestro país, que pues México en particular constituye el activismo criminal del yihadismo. No lo creo mucho, pero no sé, a lo mejor tienen razón. Es el islamismo terrorista representado por las hordas criminales del Estado Islámico o ISIS, por sus siglas en inglés. ¿Tú crees eso? Yo siento que sí puede estar penetrado, ¿sí? A eso me refiero. Lo único que no podamos pensar, entonces aquí va a haber terrorismo. Pues, volvemos a decir, México es un país que no tiene conflicto con esos grupos, como lo tiene con Estados Unidos y Inglaterra y Francia y España, por ejemplo, que ha habido actos de terrorismo, ¿verdad? Está muy claro. Y entre ellos también, pues todos los días ahí en Beirut acaban de morir 14, en Turquía hace el 10 de octubre murieron por actos terroristas en Turquía, ¿verdad? Murieron 96 personas, a los rusos le acaban de tirar un avión con 224 personas, un acto terrorista que se adjudicaron los señores del Estado Islámico, ¿verdad? De ISIS, ¿no? Y con eso tú ya suspendes tus viajes, ibas a ir para Europa, ¿no? Pues entonces se acabaría la vida, ¿no? Yo voy a seguir viajando. ¿Vas a seguir viajando? Sí, aunque sea la luna. ¿Te vale cacahuate aunque sea la luna. El yihadismo y todo lo demás? No, sí le dije. Bueno, sí, hay que mandarles. A mí lo único que sí me preocuparía era que ahora se exigieran visa en Europa para viajar. Ahorita muy a gusto yo puedo llegar a París o a Beirut, perdón. ¿A Beirut? No, a Berlín, perdón. A Berlín. Y llego con mi pasaporte sin ninguna necesidad, ninguna visa, y me lo sellan y entro tranquilamente. ¿Ya ves en Canadá? Lo mismo España. En Canadá ya va a regresar. Ya están pidiendo. Ya dijo el primer ministro que los mexicanos van a ser bienvenidos sin necesidad de visa, porque sí la pusieron como 4 o 5 años. Oye, como si tuvieran la gran población del mundo, ¿no? Ya se dieron cuenta que nos necesitan, ¿no? Sí, qué bárbaros. Bueno. Se les cayó el turismo. Se les cayó el turismo. Bueno, pues con esos comentarios que haces tú de un asunto tan serio, que la verdad sí, ojalá que las familias puedan vivir, pues no sé si de manera aceptable o con resignación o con esperanza la pérdida de sus seres queridos, porque es algo terrible, ¿no? Bueno, vamos a un espacio y regresamos con otro video muy interesante que nos va a hablar sobre, voy a ver el conflicto en Siria, ¿no? El conflicto en Siria. Estrictamente así en Siria. Rápido, en 5 minutitos. ¿Usted es un profesional capaz de abrirse a nuevos conocimientos que el programa de maestría ofrece? En Mexicali se encuentra Universitas y su propósito es formar profesionales en las diversas disciplinas del campo educativo. Universitas, con doctorado en investigación educativa para la intervención, maestría en docencia para la intervención en la educación media superior, especialidad en diseño y evaluación pedagógica y otras maestrías más. No deje pasar más tiempo. Universitas. ¿Algo de esto te parece familiar? Mientras Andrea cuida a su hermano, Ricardo cuida sus estudios. mientras Gustavo recibe un ascenso, Mónica pierde una gran oportunidad. mientras Susana cuida a su abuela,
Antonio cuida su salud. La responsabilidad debe distribuirse entre todos los miembros de la familia. Baja California con oportunidades para todos. Gobierno del Estado. Bueno, pues vamos ahora a ver este video tan interesante que nos presenta un conflicto directo de un territorio pequeño, pero grande en situaciones conflictivas, increíblemente conflictivas, que tú dices, bueno, ¿y esto de dónde surgió? ¿Lo vemos? El conflicto sirio en 5 minutos. Tras soportar décadas bajo gobiernos autoritarios, los pueblos de varios países de Medio Oriente alzaron sus voces en protesta y derrocaron a sus líderes, en lo que se ha llamado la Primavera Árabe. En Egipto y Túnez, las revueltas fueron rápidas y decisivas. En Libia, las protestas desataron una corta guerra civil que concluyó con la muerte de Muammar Gaddafi. Siria es otra historia. Este es Bashar al-Assad, presidente de Siria. Su padre Hafez gobernó el país por 30 años, durante los cuales modernizó a Siria, pero a costa de una brutal represión. Bashar asumió el poder luego de la muerte de su padre en el año 2000 y al principio dio señales de ser un mandatario diferente, pero la luna de miel no duró mucho. A la primera señal de disidencia, Assad restringió la libertad de expresión, cerró la economía y dejó en claro que la democracia no estaba en sus planes. Tuvieron que pasar otros 12 años de represión para que miles de personas salieran a las calles para exigir reformas, siguiendo el ejemplo de egipcios y tunecinos. En principio, la respuesta de Assad fue conciliadora, pero la represión continuó y las protestas se multiplicaron. El ejército respondió disparando contra los manifestantes. Cientos murieron y miles más fueron arrestados. La posibilidad de una resolución pacífica murió con los manifestantes. Poco después comenzaron a aparecer grupos pequeños de rebeldes alzados en armas. Desde entonces, gobierno y rebeldes se hallan enfrascados en una guerra que ha cobrado más de 60.000 vidas en los primeros 2 años de conflicto. Después de la Primera Guerra Mundial, los franceses e ingleses fijaron las fronteras de Medio Oriente, agrupando a muchas etnias y religiones diferentes en los mismos territorios. Una de ellas, la secta musulmana de los alawitas, ha tenido el poder en Siria desde la década de los 70, pese a representar apenas un 12% de la población. Bajo la ideología de mantener al país fuera de las manos de extremistas, los Assad favorecieron a su secta y aplastaron a todos los que lo desafiaron. Desde que comenzó la guerra, se supo que esta sería larga, ya que los grupos rebeldes eran pocos, mal armados y desunidos. Lo único que tienen en común es un profundo odio a Assad. Mes tras mes, los rebeldes aumentaron en hombres y armamento, pero no ha sido suficiente para derrotar al gobierno, el cual recibe ayuda de Irán, Rusia y el grupo Hezbollah. Además, muchos grupos rebeldes han abusado, asesinado y desplazado a civiles a nombre de la revolución. Sus atrocidades han hecho que muchos sirios se pregunten si el remedio es peor que la enfermedad. Principalmente porque Rusia y China han bloqueado cualquier sanción contra Assad. Rusia y China tienen intereses en Siria y sus líderes creen que la Primavera Árabe no ha traído seguridad o estabilidad a la región. Estados Unidos no quería intervenir porque no encontró un grupo que comparta su ideología. Pero después de confirmar que Assad usó armas químicas, la Casa Blanca anunció que entregará armamento a los rebeldes. Los expertos creen que Assad será derrocado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará?
Aunque los principales grupos rebeldes han firmado una alianza, esta se podría romper después que derroquen a Assad. La lucha por el poder podría llevar a una nueva guerra civil e incluso a una división del país. El conflicto también podría expandirse a países como Turquía, Líbano e Irak, amenazando la frágil estabilidad de Medio Oriente. Sin importar el resultado, quien asuma el poder en Siria heredará un país en ruinas, una economía destruida, una población dividida y el reto de cumplir las promesas de la primavera árabe. Bueno, pues ya te diste cuenta cómo no hay enemigo pequeño. No hay están agarrados pequeño. De la greña ahí. Un territorio que, ¿qué te diré? Pues, cabría varias veces en donde, en el estado de Chihuahua, California. En Baja California, en Sonora, etcétera. Sin embargo, es un foco, haz de cuenta, un cautín. Porque es una región máximo. Importante, pues, que de ahí vienen muchos recursos, precisamente. Ahí están muchos recursos y que esté en conflicto, esa inestabilidad, pues genera un problema pues en todo el mundo, porque pues la energía es la que mueve al mundo, ¿no? Entonces, pues ahí se dio una revolución, la primavera árabe de pues Egipto y varias partes, ¿no? A Libia, todo eso, y donde no ha podido tumbar al presidente es ahí en Siria, es el cacique que queda, y está fuerte, y lo está apoyando Rusia, curiosamente. Fíjate. Y a los rebeldes los está apoyando pues Estados Unidos, Francia y ¿cómo se llama? Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y luego ahora, con lo que vimos anteriormente, pues ya se están juntando Rusia y Estados Unidos, fíjate, para atacar a ISIS, ¿verdad? Al Estado Islámico, y Francia también, ¿no? Los que están por un lado picando a un gallo y al otro gallo, después ya se juntan los que están aquí manejando los hilos, ¿no? Y se dicen, pues somos contrarios aquí, pero aquí nos juntamos para el terrorismo que nos va a hacer daño, o ya nos está haciendo daño a nuestros países, ¿no? Entonces es una mezcolanza ahí, no es fácil entender el porqué de estas cosas, pero está muy bien el documental, pues. Fíjate que sí está muy bien, y por otro lado, bueno, pues nosotros tenemos que razonar, reflexionar acerca de que no se trata de que sean ellos montoneros, sino que se trata de que hay un enemigo muy grande, a pesar de ser pequeño, en apariencia, porque el terrorismo pues cobra vidas inocentes. Sí, claro, ese es el problema del terrorismo. Y bueno, no es una guerra abierta. No, es una guerra socavada, encubierta, misteriosa. Se lleva inocentes normalmente, pues los que murieron en París, el 99% pues eran civiles, creo que hubo algunos policías, pero muy poquitos, ¿no? Y jóvenes dispuestos a morir, ¿eh? Pues sí, son kamikazes. Jóvenes dispuestos a morir. Como en el caso de Japón, pues. Sí. Qué lavada de coco, ¿no? Qué lavador. Porque es el cerebro humano, ¿eh? Es como el amor, esto, ¿no? Son estados idiotas, ¿no? Ah, caray. El amor es un estado idiota. ¿Sí? Sí. ¿Nunca te has enamorado tú? No, pues déjame preguntarle, a ver. Pues hay que inventar algo para que esos cerebros no se dejen seducir de esa manera y poderles limpiar esa mancha. Pues hacerlos mexicanos, nosotros ya tenemos la solución. Sí. Aquí no pasa nada. No, aquí tenemos un cerebro adaptable, 100% adaptable, ¿no? Sí. Los gringos se pueden llevar todo lo que quieran. Si acaso las manifestaciones ahí en... bueno, en la política todo se vale, ¿no? Bueno, mi señor Gastón, ya llegamos al final de este programa. Ha sido muy agradable escuchar tus comentarios, entender que los mexicanos somos por demás pacientes, gente pacífica, prudentes, normalmente. No así cuando ¿cómo se llama? El sindicato, ¿sí? A ver tú, ¿cómo se llama? La CENTE, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Sí, Yo estoy dejándolo a ver si se acuerda. No, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pues que a veces piensa uno, a lo mejor no están tan equivocados. También andan buscando por sus intereses. Andan buscando petróleo. Estos imperialistas, son los imperialistas colonizadores, ¿no? Ok, ya vámonos. Gracias, ingeniero Gastón, por tus comentarios tan acertados, y gracias aquí a los viajeros internacionales que nos trajeron esa información. ¿De veras la trajiste ya?
Bueno, dice que sí. Pásenlo muy bien, nos estaremos viendo aquí en el próximo programa.